¿Cuántos tienen gozo en esta hora? Amén. Cristo vive, amén. Amén. Vive y vive y vive. Amén. Así es. El Señor es bueno y grande en misericordia, y por eso una vez más le alabamos, le exaltamos, le bendecimos, y a Él damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Él sigue siendo bueno. Y como es tan bueno, nos tiene aquí a nosotros hoy, que nos ha traído para que sigamos disfrutando de su presencia y escuchando de su bendita palabra, su consejo, para nuestro avance y para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Para que le sigamos conociendo. De todos modos, hermanos, les quiero recordar que debemos seguir orando unos por otros, para que el Señor nos siga ayudando a todos. Todos necesitamos la ayuda del Señor. Así que estemos orando por la iglesia, no olvidemos orar por nuestros hermanos en Cristo, todos los que hacen parte de la iglesia de Jesucristo, en todo lugar, la iglesia a nivel general, y oremos también por nuestros hermanos del ministerio. Cristo rompe las cadenas de este ministerio, para que el Señor nos siga ayudando a todos. Oremos por los pastores, por los hermanos, por las personas que son servidores en todas las iglesias del ministerio. No dejemos de orar por los hermanos en Nicaragua. Recuerde que son situaciones difíciles allá en el Ecuador. Oremos por la iglesia en Miami, el pastor George y los hermanos que sirven, que predican, los que se encargan de los niños. A veces olvidamos tantas personas que sirven en la iglesia. Oremos por todos ellos. El hermano Vallardo Córdoba, la hermana Consuelo Rivas y todas aquellas personas que sirven en la iglesia, allá en Miami, en Nicaragua, en el Ecuador. No olvidemos los hermanos de San Juan de Urabá, al pastor Alejandro, al hermano Oscar, sus familias, la iglesia. Una de las hermanas se comunicó con mi esposa, le decía que mucha agua, y han tenido que cruzar el río, y el río han tenido dificultad para congregarse. Oremos, todo está en las manos del Señor. Amén. Igual oremos por los hermanos en Río Negro, el pastor Héctor en Prado Centro, el pastor Ignacio, su familia, y todos los necesitados de la iglesia y de esta iglesia, todos los que están necesitados, enfermos, que sea el Señor obrando de una manera poderosa en cada uno. Amén. Que el Señor siga obrando de una manera poderosa. ¿A cuántos aquí les gusta correr? A nadie. Dios mío bendito. Ya me asustó. El único que yo veo que corre bastante, no a pie, sino en bicicleta, mierda ya. El hombre sí, eso me escribe, y estoy allí, y estoy, eso mejor dicho anda por todo Medellín, y Dios mío, no lo para nadie. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Y cantando y alabando al Señor, eso es una cosa seria, y en medio de la lluvia. En medio de la lluvia, todavía me acuerdo. Pues empiece a tener en mente correr, hermano. Vamos a la escritura. Hebreos capítulo 12. Me gozo en el Señor porque nuevamente vamos a tener bautizos en este lugar. Gloria a Dios por eso, amén. El Señor es bueno y grande en misericordia. Amén. Hebreos capítulo 12, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3. Esperemos que el tiempo nos alcance para tocar estos 3 versículos. Y vamos a leer esta porción de la palabra en el nombre del Padre, a quien damos gloria en este lugar, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria, y la iglesia dice amén. Mire cómo dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor y Dios y Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza, y te damos muchas gracias por reunirnos como tu iglesia una vez más hoy. Te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia que nos has traído nuevamente en esta noche a este lugar. Y te damos gracias porque nos has permitido darte adoración y exaltación y poder disfrutar del privilegio de que tú mismo estés aquí para hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, por tanto, a creer que tu presencia está aquí, a creer que eres tú quien habla, a creer que eres tú quien tiene la firme intención de edificarnos, de instruirnos, de formarnos, de exhortarnos, de consolarnos y de animarnos. Sé tú obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que podamos seguir adelante confiando en ti, en tu santa palabra, y que estemos convencidos que aunque el hombre es quien está enseñando y predicando, eres tú quien está convenciendo a través de tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Así que en tus manos nos encomendamos hoy, esperando que tu palabra haga un efecto positivo y sobrenatural en nuestras vidas, porque te lo pedimos, dándote gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Ya va a entender por qué le dije lo de correr. Porque el título de este mensaje es justamente ese: un llamado a correr. Un llamado a correr. En este pasaje nosotros queremos abundar sobre el llamado a correr que Dios nos hace. Escuchen muy bien: un llamado a correr y a correr bien. Es un llamado a correr y a correr bien. Y lo primero que usted y yo debemos conocer es a quién le está hablando esta carta. Bueno, esta carta nos está hablando a nosotros, obviamente, pero en su momento, cuando fue escrita, estaba hablando directamente a los judíos, pues la carta lleva el nombre de Hebreos. Está hablando al pueblo hebreo, por lo tanto la nacionalidad o la nación a quien se está dirigiendo no es un misterio, se está dirigiendo a los judíos. Ahora, la segunda pregunta que debe venir a nosotros en este instante es: ¿quiénes son estos judíos? Y no solo quiénes son, sino si eran estos judíos creyentes o inconversos. ¿A quién se estaba dirigiendo? Cuando miramos los estudiosos de las Escrituras, esos hombres que se dedican a estudiar, eruditos bíblicos, ellos identifican que los que recibieron esta carta estaban comprendidos por dos grupos de judíos. Dos grupos. Por un lado, estaban los judíos cristianos que habían aceptado al Señor Jesucristo como Mesías, pero que habían comenzado a recibir presión de sus familias, de sus amigos y de los enemigos también, o sea, los religiosos de la época, aquellos que rechazaban al Señor Jesucristo. Y entonces, por consiguiente, ellos habían comenzado a retroceder de su fe en el Señor Jesucristo por gracia, y estaban empezando nuevamente a regresar a las prácticas, a los patrones que los judíos utilizaban, los rituales y las demás cosas. Cuando nosotros miramos entonces los primeros capítulos de este libro, Carta a los Hebreos, es precisamente una demostración lo que hay allí, una demostración de que a través de Cristo tenemos un mejor pacto, un mejor sacrificio, un mejor profeta que Moisés, un mejor sacerdocio. Es lo que vemos. Por lo que podemos estar completamente seguros de que el nuevo pacto es suficiente para poder acercarnos usted y yo de una manera más efectiva al Señor, como dice Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es lo que hay allí.
Y entonces en el otro lado estaban los judíos que intelectualmente estaban convencidos de que el evangelio era cierto. Es decir, que el Señor Jesucristo era el Mesías y el Salvador, pero nunca habían recibido a Cristo personalmente porque estaban atemorizados de ver lo que le pasaba a aquellos que se comprometían con Cristo. Es de lo que hablo. Estos permanecían en la periferia. Es como cuando usted va al mar y usted dice, ¡ay, tan rica el agua! Y solo la toca con la puntica, se queda ya güerita. Y se viene una ola y le llega a los tobillos y me ahogué. Solamente quieren estar en la periferia, como en la orillita. No quieren comprometerse verdaderamente con el Señor. Por el contexto del pasaje que nosotros tenemos especialmente en Hebreos capítulo 10, versículo 38, que es donde dice, mas por la fe, ¿quién es el que va a vivir? El justo. Mas el justo vivirá por la fe. Y luego miramos todo el capítulo 11, nosotros pudiéramos decir que es probable que el objetivo básico del autor a los hebreos es que quisiera decirle a aquellos que estaban en la periferia, vengan y corran. Y secundariamente estaba hablando a los que estaban allí, a esos que estaban bajo esa presión, vengan y corran, pero corran bien. Es prácticamente como la idea que él tiene aquí. Ahora, nuestra realidad no es diferente a los que recibieron esta carta. O sea, él nos está hablando a nosotros desde la misma perspectiva. Porque hay muchos que están hoy en la iglesia en la periferia. Hay muchos que hoy están en la iglesia caminando por la orillita. Hay muchos que no están comprometidos. Hay muchos que están allí en esa periferia justamente porque no han querido tener ese compromiso directamente con el Señor. Porque saben las consecuencias, porque saben los ataques, porque conocen las luchas, porque saben la diversidad de situaciones que vienen sobre sus vidas. Pero también en la iglesia hay aquellos que están tratando de retroceder, de desanimarse porque tienen esa presión de la familia, de los amigos y de los religiosos. Y están allí. Y entonces también a nosotros nos está diciendo el autor Hebreos, el Señor a través del autor, el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo a nosotros, vengan y corran, a esos que están sin compromiso. Y a aquellos que están allí bajo presión, vengan y corran, pero corran bien. En pocas palabras, a todos nos está hablando el Señor. Amén. Así es. Puede que sea usted uno de los que ha leído el Evangelio, ha oído el Evangelio y haya entendido de verdad que Jesús es Dios y que pagó por mí los pecados, pero por miedo a asumir lo que implica la vida cristiana, por miedo a las consecuencias, por miedo al rechazo de otras personas, por medio del rechazo y la aprobación de la familia, entonces el temor hace cambiar la vida y hace que piensen entonces que van a tener menos gozo, cosa que no es así, por causa de la presión y el rechazo, por eso no se comprometen. O por el temor de perder dinero, porque ahora tengo que pagar impuestos, tengo que ofrendar, ya no puedo evadir impuestos, ya tengo que mantener mis cuentas al día y fuera de eso tengo que ofrendar en la iglesia, porque los cristianos somos completamente íntegros delante del Señor y de la sociedad también. Entonces muchos se han paralizado y no han dado ese paso de tener verdaderamente un compromiso para vivir verdaderamente una vida de fe, de consagración y de dedicación al Señor. O puede que alguien esté en el otro grupo que se ha comprometido con la fe, pero ahora esta carrera le parece muy pesada, sienten como un peso, como una carga. Y entonces no quieren seguir soportando la presión. Y entonces más bien piensan que es mejor seguir haciendo las cosas como antes las hacían, sin esa ardua tarea de seguir aferrados a la fe y verdaderamente consagrados al Señor. Y para ambos grupos, Dios, a través de su palabra y específicamente a través de esta porción de Hebreos 12, a todos nos dice, ven y corre. Ven y corre, pero corre bien.
no de cualquier manera. Pero ¿qué es correr bien? ¿Qué es eso de correr bien? ¿Qué es lo que yo voy a correr bien? Bueno, es muy sencillo, la carrera de la fe es lo que vamos a correr bien. Y antes quisiera explicarles un poquitico lo que significa esta palabra carrera, para que asimilemos. Esto no va a gustar mucho, de antemano se lo digo. Esta palabra carrera en el original no es nada más y nada menos que la palabra agón, de donde nosotros encontramos la palabra en español agonía. Pastor, ¿de qué está hablando usted? Sí, escuche. Esta es la invitación que nos hace el Señor. Ven y corre en la agonía. Ven a la agonía. Uy, pastor, ¿cómo así? Por eso le decía, esto no va a ser de mucho gozo para muchos. Esto no atrae mucho, ni convence. Pero lo que yo le estoy diciendo es algo que Jesús mismo dijo, no que yo me lo inventé. Escuchen, la vida cristiana, correr la carrera significa correr en agonía. Y el Señor mismo ya nos había dicho en otras ocasiones y en otros pasajes en relación a esto lo que la vida cristiana conlleva. Por ejemplo, en Juan capítulo 15 nosotros vemos que dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Más adelante el Señor dice: ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Luego en el capítulo 16 agrega: los van a expulsar de las sinagogas, o sea de la iglesia, los van a matar. Esa es la promesa del Señor Jesucristo para la iglesia. ¿Se da cuenta? Y luego casi al final del capítulo el Señor dice: aquí en el mundo ustedes van a tener muchas pruebas y muchas tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Como quien dice, no esperes venir a Cristo y entonces llegaste al fin del cuento de hadas. Y fueron felices y comieron perdices y tuvieron todo en abundancia. Fin, se acabó. No, llegaste a Cristo y apenas comenzó. Pastor, es que me pasa esto. ¿Cómo es que dicen? Pastor, al caído caele. Tranquilo, es promesa de Dios. Te estás tratando de levantar, ¿sí? Dale, otra vez, tranquilo, va bien. El Señor está obrando, el Señor está trabajando. Vas por el camino correcto. Ojo, ojo. Que sea prueba y no consecuencias de tu desobediencia al Señor. Porque muchas veces tomamos la desobediencia y las consecuencias a la desobediencia como si fueran pruebas. Hay que tener cuidado con eso. Una cosa son las consecuencias de mi desobediencia y otra son las pruebas que vienen para mi edificación y mi formación. Pastor, ¿y yo cómo hago la diferencia? Tranquilo, muy fácil. Examina tu estilo de vida. Examina si estás obedeciendo al Señor. Examina si estás escudriñando la palabra. Examina si tienes buena relación con Dios por medio de la oración. Examina si anhelas, deseas y te esfuerzas por congregarte. Y examina si estás compartiendo el mensaje del Evangelio. Pastor, ahí más o menos. Tranquilo, las consecuencias tienen cabida en tu vida. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo nos está poniendo una expectativa y está colocando las expectativas de la vida cristiana en el lugar correcto. Van a tener aflicción. Esta carrera es agónica, pero yo vencí al mundo. Entonces nos dice: así que ustedes corran esta carrera, porque al final les espera el premio que es nuestro. ¿Cuál? ¿Cuál es el premio? El Señor dice: yo he vencido al mundo. O sea, corran tranquilos, que yo ya vencí. ¿Qué quiere decir? Yo ya luché, yo ya corrí, yo ya experimenté, yo ya afronté, todo me vino, toda tentación humana y no pequé. Entonces, corran como yo corrí. Esto está bueno, tremendo.
Cuando nosotros miramos la Biblia en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que la vida cristiana está ilustrada de diversas maneras. Una de ellas es, la vida cristiana es una batalla. O como nosotros vemos aquí, la vida cristiana es como una carrera. Pero una carrera que dura toda la vida. Mi hermano, mi hermana, empiezas a correr cuando llegas a Cristo y terminas de correr cuando llegas a Cristo en la eternidad. Cuando partes de esta tierra. Nosotros nos encontramos entonces en el estadio de la vida, corriendo una carrera donde encontraremos muchas veces montañas que son difíciles de subir. Hay momentos en que no es fácil avanzar, pero también hay momentos donde nosotros encontramos unos valles en los cuales podemos avanzar velozmente. Pero siempre vamos a encontrar estas cosas. Montañas que nos parecerán imposibles de subir, pero que podemos lograr alcanzar subir. Y vamos a tener momentos de refrigerio, esas planicies donde podemos correr y avanzar. Pero para llegar a la meta de esa carrera que todos estamos corriendo, necesitamos algo que nos es difícil llevar a la práctica. ¿Qué es, pastor? Autodisciplina. Autodisciplina. Para poder tener buena condición espiritual y estar motivados para realizar un esfuerzo que sea constante. Autodisciplina. Usted mismo debe autodisciplinarse. Pastor, ¿y en qué? En la oración. Pastor, ¿y en qué más? En ir a las Escrituras para conocer al Señor. Y en examinar su estilo de vida que vaya acorde a las Escrituras. Es lo que necesitamos. Es como si usted y yo estuviéramos corriendo una maratón con obstáculos continuos. Y seamos sinceros, nadie comienza corriendo una maratón pensando en que voy a abandonar la carrera a los 100 metros. Nadie empieza una maratón pensando eso. ¿Qué es lo que desea esos competidores que comienzan una maratón? Llegar al final. Tienen un objetivo. Y es ese objetivo, es esa meta, es ese llegar a ese primer lugar, lo que a ellos les llama la atención, lo que a ellos los motiva, lo que a ellos los impulsa a correr de la manera que tienen que correr para llegar a la meta y alcanzar, obtener el primer lugar. Nosotros hemos pasado la mitad de este año ya. Ya vamos en más de la mitad de este año. ¿En qué mes estamos? Imagínense. Agosto, ya acabó esto. Ya se acabó este año. Y es posible que muchos aquí se hayan hecho un propósito al final del año 2021 y al principio del 2022. Y estoy seguro que muchos aquí podemos ver con tristeza que se está terminando el año y lo que nos propusimos no lo hemos podido alcanzar como queríamos. Y es probable que alguno pueda estar allí hoy desanimado a causa de eso. O esté desanimado porque viene a la mente algunos fracasos que han tenido durante este año. Quizás hayan hecho otras cosas, o en otras ocasiones muchos buenos propósitos han querido hacer, pero tampoco los han podido lograr. Es probable que algunos hayan caído incluso en pecados, y en pecados serios y delicados delante del Señor. Y esté el enemigo ahí acusándolo. ¿Cómo es posible que vengas y que levantes manos y que cantes después de lo que hiciste? Porque así trabaja el enemigo. Eso es lo que él trata de hacer. ¿Cuántos podrían estar luchando con diferentes áreas de su vida que no han podido? Pastor, no he podido vencer esto. Pastor, no he podido. ¿Y cuántos pueden estar ahí batallando con esas áreas que no han podido vencer? Que no están sanas. O alguien puede estar luchando con muchas tentaciones o con muchas distracciones. Puede pasar. Solo nosotros y Dios sabe con qué estamos luchando hoy. Sabe cuáles son esas áreas que están débiles en nosotros. Ahora escuche. ¿Sabe por qué tenemos esa lucha y esas luchas nos están venciendo? Porque aún los ojos están puestos en satisfacer los deseos internos con las cosas de este mundo. Eso es lo que pasa. Y hay muchos que están entonces como el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. ¿Usted no se acuerda? El pueblo de Israel salió de Egipto y acabando de salir, a la más mínima dificultad y tropiezo, ¿qué
no es que desde que yo me vine a la iglesia, no es que desde que estoy aquí, no es que desde que todo es distinto, porque todavía tiene los ojos puestos en los deleites y en las cosas de este mundo. Así es. Y por eso está en esas condiciones. Y entonces muchos quieren volver a ese Egipto. No tienen los ojos puestos en la tierra prometida. ¿Cuántos hoy pueden estar dentro de la iglesia y con los ojos puestos en las cosas de este mundo? Y no en el Señor Jesucristo, ni en la eternidad con Él. ¿Cuántos están afanados y desesperados porque quieren una esposa? Porque quieren una novia. ¿Cuántos afanados y desesperados porque quieren mejorar sus finanzas? Afanados y desesperados porque quieren una mejor casa, un mejor empleo, un mejor salario, porque quieren esto, porque quieren aquello, pero no están esforzándose verdaderamente para alcanzar una vida espiritual sana, al punto de que el centro de atracción de su vida sea Cristo y que lo demás Él lo añada. Muchos están buscando lo que el Señor les está dando. ¿Cuántos pueden estar en la iglesia viviendo en autoengaño? Pensando que están corriendo la carrera y que están muy bien con Dios porque ya tienen mucho tiempo de estar caminando en la iglesia. Ya llevo mucho tiempo, pastor, yo estoy muy bien con el Señor. Y muchos piensan que le están sirviendo bien al Señor y creen que pueden vivir de las bendiciones pasadas, del fuego que tuvieron, de cómo Dios los usó, de cómo hacían. Y escuchen. Y ahí es donde uno puede ver en algunos la vida espiritual que ya no es como antes. Están enfriados, se han enfriado. Y que la relación con Dios ya no es la misma. Porque ya no oran con el mismo fervor. No estudian la Biblia con intensidad, solo la leen mecánicamente. ¿Cómo estás, mi hermano, mi hermana, con tu estudio de la Escritura? Pastor, verdaderamente la leo de vez en cuando. Estás pésimamente mal con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios, pastor? Verdaderamente a veces oro y otras veces el cansancio no me deja. Estás muy mal con Dios. Estás lejos de Dios, pero crees que estás cerca. Todo se ha convertido en una rutina. Piensan que por lo que hacían antes todo está muy bien. Y escuche, al Señor poco le importa lo que usted y yo hayamos hecho antes. A Dios le importa lo que usted esté haciendo hoy. A Dios no le importa cómo servía usted el año pasado. A Dios no le importa cuánto estudiaba usted el año pasado. A Dios no le importa cómo cantaba usted el año pasado. A Dios no le importa dónde iba usted el año pasado. A Él le importa qué estás haciendo hoy. Cómo está tu relación con Él. Cómo está tu devoción con Él. Cómo está tu fe en Él. Cómo estás viviendo para Él hoy. Es lo que le interesa al Señor. Créanme, hermanos, que cuando preparaba este mensaje con dolor y con tristeza miraba a algunos hermanos que antes Dios usaba, que antes servían, que antes tenían el fervor y que ahora uno los mira y su vida espiritual está menguando. Y esto da dolor, esto da tristeza y ocasiona angustia. Porque hay algunos que están en esa condición. Están estancados, no avanzan, no crecen. Vienen a la iglesia a cada culto, pero solo como por cumplir. Pero no están avivados espiritualmente. Porque no se les ve ese fuego, esa entrega y esa manera de caminar. Pero también hay muchos en la iglesia que no saben que están corriendo una carrera porque no conocen al Señor. No tienen idea de que esto es una carrera que hay que correrle, que hay que esforzarse para ello, porque todavía no conocen al Señor. Porque su vida es la misma de siempre, quietos, estancados, parecen como un lago que no tiene corriente, serenitos, y ya no hacen nada. Y escuche, y por eso es que este mensaje es para todos nosotros. Porque al primero que le habló el Señor fue el pastor. Al primero que le habló fue el pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor también tiene una carrera que correr como usted. Y la carrera que el pastor tiene que correr es hasta que partamos de esta tierra igual que usted. Por eso dice nuestro pasaje, versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera. Todos tenemos una carrera que correr. Ahora, mirando este versículo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es apreciar y mirar a estos testigos de los que habla el texto. ¿Quiénes son? Bueno, son esos personajes del pasado que nosotros vemos en Hebreos capítulo 11. Porque escuche, estos personajes que nosotros vemos en Hebreos capítulo 11 deben ser una inspiración para nosotros, para que usted y yo podamos correr esta carrera. En el capítulo 11 de Hebreos nos presentan los héroes de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe. No tenían capas, no tenían un escudo, no tenían ninguna fuerza especial ni sobrenatural, ni siquiera volaban, ni tenían una velocidad extraordinaria, ni les salían rayos por los ojos, pero son los héroes del salón de la fama de la fe del Señor. Hombres y mujeres como usted y como yo, hombres y mujeres de carne y hueso como usted y como yo, nada especiales, que pudieron crecer, avanzar y correr la carrera y terminarla con su fe puesta en el Señor. Es lo que nosotros vemos allí. Ahora escuche, no nos dice este pasaje que esos hombres y esas mujeres que están allí sentados como en un palco, mirándonos a nosotros, cómo nosotros corremos la carrera de la fe. No, eso no es lo que dice el texto. El pasaje no nos dice que ellos nos pueden mirar a nosotros. Yo me imagino lo aburrido que sería que a ellos les pasara el Señor una pantalla gigante y todos sentados en unas gradas mirándonos correr a nosotros. Creo que sería lo más aburrido para ellos. Ellos ya pasaron y vencieron. El texto no nos dice que ellos nos están mirando correr a nosotros la carrera, sino que esos testigos que tenemos en Hebreos 11 nos dan testimonio de que si ellos corrieron, si ellos tuvieron fe, si Dios a ellos les dio la fe para alcanzar y terminar su carrera, Dios a nosotros también nos va a dar todo lo que necesitemos para correr esta carrera y también tener la victoria. Todos estos testigos mencionados en Hebreos 11 nos dan evidencia de que sí se puede. Pastores, que sí se puede. Hay una gran cantidad de testigos que nos dicen sí se puede caminar con Cristo, sí se puede vivir con fe, sí se puede vivir una vida en santidad, sí se puede, porque ellos no eran nada especiales, eran igual que usted y yo o peor. Y el Señor los hizo hombres y mujeres de fe. Sí se puede vivir una vida cristiana con fe, con paciencia y obediencia a Dios y llegar a la meta, es lo que nos está diciendo. Y ese capítulo 11 de Hebreos, y en toda la Biblia, vemos cómo Dios se agradó del testimonio de todas estas personas y la fe de ellas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 y versículo 4, solo por mencionar algo, dice: por la fe Abel obedeció a Dios, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por él. Ay, hermano, ellos nos dan testimonio a nosotros. Esto es algo especial, hermanos. Esta tan grande nube de testigos está compuesta de personas que se han mencionado en ese capítulo 11. La fidelidad de ellos debe ser un estímulo para nosotros, para que seamos fieles. Pues escuche, usted y yo no luchamos solos, ni somos los primeros en luchar con los problemas que afrontamos. Ellos pelearon primero que usted y que yo, y enfrentaron los problemas primero que usted y que yo. Otros en el pasado también han participado en la carrera y ellos ganaron. Entonces usted y yo podemos ganar, hermano. Y entonces es el testimonio de ellos el que nos anima a correr y a ganar. Escuche, a correr y a ganar. Hermano, seamos sinceros. Qué legado tan inspirador el que nos dan estos hombres y estas mujeres de Hebreos 11. Yo no sé si usted lo ha leído. Yo leo Hebreos 11 y me apasiona.
Yo empiezo a leer y por la fe Abraham y por la fe, Dios mío, dame esa fe, yo quiero esa fe. Señor, yo quiero. Pero escuche, antes de ser Abraham llamado el padre de la fe, ¿cómo vivió? Y Señor, yo estoy ahí, ayúdame a terminar como él. Yo quiero esa fe de estos hombres y estas mujeres. Yo quiero una fe que verdaderamente manifieste la gloria de Dios. Yo quiero creer verdaderamente en ese Dios que la Biblia me muestra. Eso debe ser de ánimo para nosotros. Si usted nunca ha leído Hebreos 11, le animo a que lo lea. Es apasionante. Yo me deleito leyendo Hebreos 11. Es una maravilla. Cuando nosotros miramos la vida cristiana, entonces, la vida cristiana implica trabajo arduo, constante, continuo y arduo. A veces nosotros trabajamos horas y horas y horas por un salario, pero la vida cristiana es un trabajo arduo que tiene mejor paga que lo que recibimos en un empleo aquí. Requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Ponerlo a un lado. Correr con paciencia y hacer frente al pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Para vivir con eficiencia esta vida, usted y yo debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Y solo en Cristo. El que titubeemos, el que medio quitemos los ojos del Señor, me hace acordar de Pedro, ¿se acuerdan? El Señor, yo leo ese pasaje y me apasiona también. Está el Señor Jesucristo, se queda orando, ellos se van en la barca, llega la noche, el Señor desde allá los ve. ¡Wow! Tremendo. ¿Sabe qué enseñanza hay ahí? El Señor no tenía cámara de video. No era una pantalla. Ve allá van. No era una pantalla. El Señor sabía el estado en que ellos estaban, aunque Él estaba en un lugar y entonces en otro. Y dice que el Señor se fue, y se fue caminando por el agua. Oiga, ellos iban en una barca, ellos iban remando, y el Señor dice que iba a pasárseles. Usted se puede imaginar eso. Ellos van remando, son varios remando. La barca lleva una buena velocidad, y dice que el Señor viene sobre las aguas, incluso que les quiere pasar, los quiere rebasar. Imagínense, una autopista en el agua. Ellos en bote y Él caminando sobre el agua, como quien dice, voy a ganarles voy para adelante. Hermanos, eso es glorioso. Se asustaron. Un fantasma, y Él dice, no, soy yo. Y Pedro dice, ¿en serio, Señor? Si es usted, permítame ir caminando por el agua. Ven acá. Y Pedro empieza a caminar, y iba caminando feliz, mirando a Jesús. Ay, sí es Jesús. Cuando ya vio palpablemente que era Jesús, se le olvidó que era Jesús. Se acordó que estaba encima del agua. Y como quitó los ojos de Jesús, sálvame que perezco. Eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy. Han quitado un poquitico. Pedro no se dio la vuelta. Ay, ¿dónde estoy? No, él iba de frente mirando a Jesús y de repente miró el agua. Así hay muchos hoy. Dejan de mirar a Jesús, ven el agua, Señor, y empiezan a ahogarse. Un pescador pidiendo ayuda en el agua. Un pescador que no sepa nadar. Hermanos, por Dios. Medio titubeamos y resultamos apartando la mirada de Él. Y empezamos a mirar las situaciones, las circunstancias, y empezamos a mirarnos a nosotros mismos, o contemplamos lo que nos rodea, y entonces empezamos a hundirnos. Por eso debemos correr para participar en la carrera de Cristo. No en la nuestra, en la de Cristo. Y entonces para ello debemos fijar nuestra mirada en Él. Escuchen, cuando usted y yo enfrentamos dificultades y desaliento, es muy fácil perder la perspectiva y decir, no, sí. Podemos tirar la toalla. Pero ¿sabe qué es lo glorioso de esto? No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Hay ayuda. Hay ayuda. Muchos han logrado vencer a lo largo de la vida, y de forma constante y en circunstancias mucho más difíciles que las suyas y las mías. Sí.
El sufrimiento es el campo de adiestramiento para que usted y yo podamos alcanzar la madurez cristiana. Los golpes, el sufrimiento, las pruebas, las circunstancias es para que usted y yo crezcamos y avancemos. No para que se nos venga esto y empecemos con desánimo. No, es para que cuando estas cosas vengan a nuestra vida, usted y yo cobremos ánimo y digamos: Señor, me estás formando, gracias. Sigo adorando, dame la fuerza, sigo adelante, sigo adorando, sigo glorificando, dame las fuerzas. Que es que la tormenta es muy recia, Señor, que tú seas mi paraguas, que tú seas mi ayuda, que tú me levantes y me des la fuerza para seguir en medio de esta tormenta. Hay ayuda y se llama Cristo. Hay ayuda y es el Espíritu Santo. Hay ayuda y es la palabra de Dios. Ahí está. Son las situaciones difíciles las que desarrollan en usted y en mí paciencia. Paciencia. Y entonces al final eso se convierte en nuestra victoria. Aleluya. Y entonces a la luz de esto, ¿sabe qué? Tenemos un gran desafío. ¿Cuál desafío, pastor? El autor dice que tenemos una carrera por delante. Hay una carrera que correr. Escuche, un cristiano sabe a dónde va. Yo no sé usted, pero yo sé que en esta carrera voy a un lugar, voy a una meta. Y la meta no es un trofeo. La meta no es una corona de laurel que se pudre a los 8 días. La corona no es un trofeo o una medallita que la cuelgo en la pared o la pongo en una repisa. Usted y yo como cristianos sabemos a dónde vamos. Y si no supiéramos, pues nada vamos a sentir. Este que se inscribe en una maratón, en una carrera, él sabe que va a correr por un premio. Él no va y dice: voy a correr aquí porque no tengo más nada que hacer, quiero correr. ¿En serio? Eso no pasa. Ellos van a correr porque tienen una meta, saben que hay un premio. El cristiano sabe que hay un premio y sabe hacia dónde va. Sabe que va hacia una meta. Pero a pesar de ello, sabemos también que se nos van a presentar los obstáculos. Hablamos en el capítulo anterior de Hebreos 11. Se nos presenta entonces varios ejemplos de hombres de Dios y mujeres que aceptaron el desafío de vivir para Dios. Eso es lo que vemos allí. Ellos aceptaron ese desafío. Y que escuche, a pesar de las dificultades y las diversas situaciones que ellos tuvieron, perseveraron por la fe y siguieron adelante. No desmayaron, siguieron avanzando. Ahora, por eso nosotros, usted y yo, hoy entonces también tenemos que correr la misma carrera. Y entonces el desafío ya es doble. Sí, el desafío es doble. ¿Sabe por qué? Porque dice en nuestro texto que nos despojemos de todo lo que estorba. Hay que despojarnos de todo lo que estorba. Dice en nuestro texto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y sabe qué está haciendo el autor aquí? Está haciendo una referencia a los deportistas en la antigua Grecia. A esos que antes de correr la carrera se quitaban todo peso, incluso la ropa. Vi una historia, me llamó la atención, la historia de un atleta que estaba con una camisilla lo más ligera posible y una pantaloneta delgadita. Y había varios pares de zapatos. Y él se ponía un par y corría y volvía y se los quitaba y se ponía otros. A lo que un muchacho le preguntó: oiga, ¿usted por qué se cambia tanto de zapatos? Estoy buscando los más livianos. Y él cogía los zapatos y él veía que la diferencia de peso prácticamente era nada. Pero para la carrera, él sí sabía, el menos pesado era el que le daba mucha más libertad y mucha más ligereza para poder correr. Todo lo que estorbe, todo lo que nos ocasione peso, todo lo que nos ocasione una dificultad para correr, el Señor está diciendo aquí a través del autor de Dios: quítatelo de encima. Todo eso que te puede pesar y que te puede estorbar, quítatelo de encima. Yo creo, amigo, que no es lo mismo salir en esa bicicleta sin esa canasta al hombro que con ella al hombro y cargada. ¿Cómo corre más?
sin la canasta. Hay que quitar lo que estorba para poder correr. ¿Qué son aquellas cosas que nos estorban en la vida cristiana? Y que no nos permite avanzar adecuadamente. Que no nos permiten avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Podríamos empezar a pensar, diríamos, malas amistades, malos hábitos, muchas cosas. Pero especialmente hay que despojarse de algo que dice el pasaje: de todo peso de pecado que nos asedia. De todo peso de pecado que nos asedia. Escuche, la vida cristiana es una vida de crecimiento espiritual. Usted y yo estamos en la vida cristiana y empezamos así como usted y yo nacimos. En este momento tenemos varios ejemplos, como está Santiago, por ejemplo, que apenas tiene 2 meses. Como está Sofía, que ya va sobre los 8. ¿Cierto? Y como está la hermana Elizabeth, que ya tiene un recorrido más avanzado. Pero cada uno de nosotros comenzamos siendo bebés, y cuando hablamos de la vida espiritual, exactamente llegamos a la misma situación. Comenzamos siendo bebés y necesitamos tener un crecimiento. Nuestro crecimiento espiritual, eso es la vida cristiana, un crecimiento espiritual constante y continuo. No es un estancamiento lo que nosotros debemos vivir, sino un crecimiento constante y continuo. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza que nos lleva a pecar. Eso que llamamos el pecado original. Es esa fuerza interna que está dentro de nosotros que nos empuja a hacer lo malo, a desagradar a Dios y a desobedecer a Dios. Y entonces es contra ese pecado que usted y yo tenemos que luchar. Cada uno de nosotros sabemos que hay ciertas áreas de nuestra vida con las que hay que luchar. No es que yo soy débil aquí, es que todavía no he superado esto, y entonces hay que luchar contra esas áreas. La pregunta es la siguiente a la luz del pasaje: ¿en realidad estamos luchando por dejar el pecado? Sí, pastor, yo estoy luchando. ¿Cómo lo haces? A ver, ¿cómo es que estás haciendo? ¿Cómo es que estás luchando? ¿Durmiendo más? Sí, porque no vienes a la oración cuando puedes. Quedándote hasta más tarde en el celular, que no te da tiempo ni siquiera a orar en la noche. Viendo mucha televisión. Chateando bastante, hablando con mucha gente por medio del celular, del teléfono, de tantos medios que existen. ¿De esa manera estás luchando? ¿Dejando de estudiar las escrituras? Eso no es luchar, hermano. Eso es dejarse arrastrar por la corriente. De verdad. Hay ocasiones en las que ya nos hemos acostumbrado a vivir así y decimos: yo soy así, ya nadie me va a cambiar, y se dejan arrastrar por la corriente más bien. Escuche, la vida cristiana es un proceso de avance en nuestra semejanza a Cristo, y entonces es necesario perseverar. La vida cristiana es un avance en que usted y yo nos parezcamos a Cristo cada día más. Necesitamos avanzar en eso. Escuche, no necesitamos es avanzar en años sentado en la silla. No estamos llamados a avanzar años y años en una iglesia. Estamos llamados a avanzar años y años en la iglesia para parecernos cada día más a Cristo. ¿Qué tanto te pareces a Cristo? Vamos a mirar esto. 1 de enero de 2022. ¿Estamos a cómo? 9 de agosto. Hoy está cumpliendo Santiago 2 meses, ¿sí o no? 1 de enero de 2022, 9 de agosto de 2022. ¿Qué tan parecido eres a Cristo desde enero hasta hoy? Igual, ¿cómo es que dicen? ¿Mejoró, empeoró o se quedó igual? Tienes que examinarte. De enero a hoy, si te miras cómo eras en enero y te ves cómo eres hoy, ¿estás siendo hoy más parecido a Cristo que en enero o menos que en enero? En vez de avanzar, te estancaste, menos. Examínate. Ahora, dice el texto:
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí me viene la pregunta. ¿Qué quiso decir el escritor con esto de despojarnos de todo peso? Bueno, sencillamente todo peso es algo que es innecesario en una carrera. ¿Usted se imagina una maratón? Me voy a ir a correr. Mamá, ¿qué hubo? Écheme las botas, écheme la panela, écheme el arroz, écheme que es la que voy a llevar para ir a correr y ganar la carrera. En serio. Todos los atletas van sin mochila y este lleva la mochila al hombro. ¿Será que va a ganar la carrera? ¿Va a llegar en primer lugar? Sí, en primer lugar y atrás para adelante. Va a ser el último. Ese peso es todo aquello que nos estorba, aquello que no es necesario llevar en la carrera. O sea, la realidad es que el peso es un estorbo, llamémoslo, es un obstáculo. Entonces, no deberíamos llevar ese exceso de peso sobre nosotros. Debemos entonces decir que en la vida cristiana hay muchas cosas que en sí mismas no son malas. No es que sean malas. Pero los creyentes no deberían andar cargando con esos pesos. ¿Por qué? Porque si no, no podrán ganar la carrera. No podrán ganar la carrera. Entonces, el versículo 1 de este pasaje de Hebreos capítulo 12 advierte que nos despojemos, además, del pecado que nos asedia. De todo peso. Y luego dice, y del pecado que nos asedia. Pregunta, ¿a qué pecado se refiere el autor de Hebreos? Escuche, él no se está refiriendo a cualquier pecado en general. No. Él no está hablando de todos los pecados que pueden venir a nosotros y sacar todo un pliego y sacar una lista de pecados. No. Él está hablando de un pecado en específico. Un pecado en concreto. Y para saber cuál es ese pecado necesitamos regresar al capítulo 11. Al anterior. Por medio de las palabras con que comienza este pasaje. ¿Usted ve cómo comienza este versículo 1? Por tanto. O sea, ese por tanto nos debe hacer retroceder y decirle ¿qué pasó? ¿Por tanto qué? ¿Cuál es por tanto? Por lo que venían diciendo antes, porque él viene hablando de los héroes de la fe. Por tanto, ¿cuál es entonces el gran pecado en el capítulo anterior? En el capítulo 11. ¿De qué está hablando el capítulo 11? Hablábamos del capítulo 10, ¿cierto? Y dice, ¿qué era lo que decía? ¿Por qué se salva? Por la fe se salva el justo. Por la fe. Y entonces vemos capítulo 11. ¿De qué está hablando todo el capítulo 11? De los héroes de la incredulidad. ¿Ah? De la fe. O sea, que la reseña que tenemos durante todo el capítulo 11 es la fe, la fe, la fe, la fe. Y entonces, por tanto, a causa de esta fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál pecado? Ellos tenían fe. ¿Cuál es el pecado? La incredulidad. Escuchen. Fornicación, adulterio, mentira, engaño y toda la lista que usted quiera agregar tiene un trasfondo. Tiene una raíz. ¿Cuál es la raíz de todo el pecado del hombre? La incredulidad. Porque si usted no cree que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, que Dios está en todas partes y que puede ver hasta sus pensamientos, usted se esconde del pastor o de cualquier hermano de la iglesia para hacer algo indebido. Incredulidad. ¿Ya? Eso surge desde los niños hasta los adultos. Si nosotros enseñamos a nuestros niños a conocer al Señor, yo me imagino a Luciana en la escuela, yo me imagino a Dulce en la escuela, yo me imagino a Salomé en la escuela. Y entonces, mamá no está, papá tampoco, la profesora no me ve, y hacen algo malo. Tranquilo, los ojos de Dios te vieron, los ojos de Dios te están mirando. El Señor está observando tu estilo de vida. Él sabe qué haces, qué dices y qué piensas. Papá y mamá no. Y entonces los adultos,
No está mi esposa, no está el pastor, no hay ningún hermano de la iglesia. Esté tranquilo, pero el que sí está es el Señor. La incredulidad es la que hace que usted y yo actuemos en nuestra vida pecaminosamente. El pecado de la incredulidad es el que trae como desenlace todos los demás pecados en nuestra vida. Y ese es lo que hay que quitar de nosotros. La incredulidad es el pecado concreto al que se está hablando en este pasaje. Y escuchen, no hay nada en lo absoluto que pueda contener, estorbar o refrenar el avance en la carrera cristiana como la incredulidad. La incredulidad no te deja avanzar, te frena. Es como tratar de correr una carrera con un bulto de cemento a la espalda. Yo en mi juventud cargaba 2, hasta un segundo o tercer piso, 2 bultos encima. Ahorita, mire, a veces ya no siquiera uno. Usted se imagina ahorita el pastor en una competencia de 200 metros con un bulto de cemento al hombro. Se sentó, ya. A duras penas se alza al hombro, pero que correr. Hermanos, por Dios. Eso es como tratar de correr una carrera con los pies metidos en un casco. Imagina el casco. Y usted meter los pies y empezar a correr con eso. Eso es la incredulidad, hermano. Ni usted ni yo nunca vamos a ser capaz de hacerlo, de correr una carrera de esta manera. Y tampoco podemos correr la carrera cristiana con la incredulidad a cuestas. Escuche, la incredulidad es lo que nos retiene a muchos para poder avanzar. Y algunos tendríamos que confesar que ha frenado nuestro avance más que ningún otro factor en nuestra vida cristiana. Así es. Ahora, luego nos dice el pasaje, correr con perseverancia. Correr con perseverancia. ¿Sabe? Cuando la Biblia nos habla de correr con perseverancia es porque va a haber ¿qué? Obstáculos. Obstáculos. Y nos vamos a sentir desanimados a veces. A veces nos vamos a sentir desanimados, especialmente cuando vemos esta carta a los hebreos, se repite mucho ese término perseverar. ¿Por qué es tan importante entonces la perseverancia en nuestra vida cristiana? ¿Es que necesitamos tanto el perseverar? Sí. Pastor, ¿por qué es tan necesario la perseverancia en la vida cristiana? El Señor nos dice a nosotros y nos enseña el por qué necesitamos perseverar. Pastor, ¿es necesario? Sí. Pastor, ¿por qué? El jueves vemos por qué. Con la ayuda del Señor. Si estamos vivos y no ha venido por la iglesia. Y si ya vino por la iglesia, no decía Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Estás verdaderamente luchando contra el pecado? Son los interrogantes que debemos traer delante del Señor y buscar solucionar. No dejes que la incredulidad te aparte, que te frene, que te convierta en un cristiano de rutina, de acomodo y de estancamiento. Clama al Señor y ruega al Señor que aumente tu fe, que puedas seguir caminando la vida cristiana, puestos los ojos en Jesús, viviendo una vida cristiana que Él ve y esforzándote cada día como se esfuerzan los atletas. Camínate y esfuérzate. Recuerda, hay muchos obstáculos en el camino, pero no caminamos solos y tenemos ayuda. La ayuda se llama Espíritu Santo, palabra e iglesia. Así que aferrémonos al Señor, aferrémonos a Cristo, porque solo Cristo es nuestro camino para ir al reino de los cielos. Y solamente Cristo tiene poder y autoridad y todo el deseo de que usted y yo caminemos. Aférrate solo a Él y sigue caminando
y espera para que podamos mirar qué significa correr con paciencia. Así es. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Y que el Señor nos siga ayudando en esta carrera. Señor y Dios y Padre de la gloria, te agradecemos hoy una vez más por tu palabra, por cómo tú vienes a hablar a cada uno de nosotros una vez más a través de este pasaje, en el que nos estás enseñando algo tan importante como lo que vemos hoy aquí. Hay unos testigos que deben animarnos para caminar en medio de los problemas, en medio de los tropiezos. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Nuestra fe, nuestra confianza puesta en Cristo Jesús solamente. Y que nosotros necesitamos verdaderamente despojarnos de la incredulidad, que es algo que estorba para nuestro avance cristiano. Y entonces llevarnos a examinar cómo está nuestra vida de comunión, cómo está nuestro conocimiento de Dios a través de la Escritura, cómo está nuestro fervor, nuestro anhelo, nuestro deseo de vivir una vida de obediencia. Señor, ayúdanos a examinarnos, ayúdanos a meditar en todo lo que nos has hablado hoy, y que tú nos lleves de la mano para buscar vivir una vida cristiana conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos que tú quieres que seamos y a correr como tú quieres que corremos. Ayúdanos a atender el llamado que hoy nos haces, correr y correr bien. En tus manos, Señor, nos entregamos confiando en que tú seguirás hablando a nuestro corazón y nos darás ánimo y aliento para seguir creciendo, para seguir avanzando y para seguir viviendo para la gloria de tu bendito nombre, con nuestros ojos puestos en la meta que es Cristo mismo en la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas que has traído en esta noche. Y asimismo te ruego que nos lleves a nuestros hogares en bendición, en tu victoria, en paz y en seguridad, y que podamos seguir meditando en tu palabra, creciendo en el conocimiento tuyo, buscando esa relación ferviente con el Dios vivo y verdadero, y ser ejemplo para otros, y ser verdaderamente instrumentos en tus manos para que tu nombre sea glorificado, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo y les guarde, que tengan feliz noche.